Muy buenas a todos, ya sea en el día, en la tarde o en la noche, Sean bienvenidos a este canal, que te relatará experiencias. e historias que te causarán escalofríos, las cuales te harán decir, Cuéntame cuéntame una una más. más. Comenzamos. Si bien es conocido que Veracruz es la cuna de las brujas, la mayoría de historias se sitúan en Catemaco. Sin embargo, Orizaba es uno de los municipios de Veracruz que no se queda nada atrás cuando de brujas se trata. Caracterizada por sus grandes montañas que rodean aquel bello lugar, las historias que se encuentran son realmente espeluznantes, que te enchinarán la piel. Viajar es uno de los pasatiempos que más disfrutamos mi esposa y yo. Recuerdo que una de mis tías nos invitó a quedarnos en su casa, para así ayudarnos a ahorrar lo del hospedaje. La casa de mi tía es muy bonita. Es una casa antigua que aún conserva el techo de lámina. Su casa tiene una vista maravillosa que te permite observar una montaña preciosa frente a ella, y el aire que se respira es bastante limpio. Sin duda alguna, es nuestro lugar favorito de mi esposa y yo. Sin embargo, durante nuestra estancia ahí, nos pudimos percatar que no solo de vista el pueblo te hipnotiza, sino que sus calles empedradas y sus callejones te contagian de una vibra cautivadora durante el día, pero durante la noche se vuelve todo un pueblo totalmente diferente, atrapándote en su misticismo. Mucha gente tiene la costumbre de no andar muy noche por las calles, pues además de ser en su mayoría por motivos de seguridad, otros tantos prefieren estar temprano en sus hogares para no encontrarse con aquellas mujeres que habitan en las montañas. Ellas están escondidas entre su vegetación, acechando a cualquiera que pase o descuide a sus niños que no están bautizados. Sí, mucho se habla de las tan temidas brujas. Cuando llegamos el primer día, mi tía nos acompañó a comprar un pan de dulce. No era muy noche, pues apenas eran las 7 de la noche. Sin embargo, mi tía se mostraba algo presurosa e inquieta, y aunque mucho aseguraba que era debido a la delincuencia, también nos comentó que era porque las brujas salen de noche y corres el riesgo de que te pierdan, ya que en su casa está muy rodeada por vegetación. No, hijo, no les recomiendo que salgan tan noche. El velador da su último rondín a las 10 y de ahí ya nadie sale. Inclusive él, a no ser que sea muy necesario. Y jamás se sale solo. Las brujas han perdido a mucha gente en el bosque y ya no las encuentras. Inclusive los niños los han robado y no son encontrados hasta que ellas lo quieren. Y cuando eso pasa, todos aparecen drenados, sin una gota de fluido vital. Seas adulto, mujer o niño, las maldecidas no perdonan a nadie, ni los perros ni las gallinas. Por eso mejor no salgas tan tarde. Procuren regresar temprano. En el momento, mi esposa y yo solo nos miramos mutuamente, con cara de sorpresa y algo de incredulidad, pues en esta actualidad es extraño que aún existan personas que crean en las brujas, o al menos no es común esa creencia en la ciudad. Terminamos de comprar el pan y la cena y nos decidimos a llegar a su casa. Nosotros pensábamos que en esos días saldríamos a pasear todo el día. Sin embargo, no estaba en nuestros planes irnos a dormir a las 8 de la noche, pero por las advertencias de mi tía, preferimos no arriesgarnos e irnos a la cama temprano. Después de la cena y una plática amena con mi tía y su esposo, mi tía sacó sus llaves de su casa y se paró a poner seguro por dentro de la casa. Nos dijo que solo era por precaución. Después de ello, no dijimos nada más y decidimos irnos a dormir lo más antes posible, para así, al siguiente día, despertarnos lo más temprano y aprovechar el día. Al pasar la noche, mi esposa y yo nos encontrábamos dando vueltas por la cama, pues no podíamos dormir.
Nosotros lo atribuimos a nuestro insomnio y a que las gotas de lluvia en la lámina se escuchaban bastante fuerte. Sin embargo, para pasar el rato nos pusimos a platicar de la conversación de hace rato sobre las brujas. Mi esposa, algo asustada, me dijo que las creencias de las personas siempre las tenemos que respetar, porque en realidad quien llega es quien no conoce y se llega a adaptar. Y antes de que ella terminara de hablar, escuchamos al unísono un golpe muy fuerte en las láminas, como si un guajolote se hubiera caído al techo y estuviera rascando las láminas. Se escuchaba un aleteo muy fuerte y más patitas de guajolote. Asustados, nos decidimos tapar con las sábanas y quedarnos en silencio para tratar de escuchar qué estaba pasando. Tomando valor, le dije a mi esposa: tranquila, han de ser las gallinas de mi tía o de los vecinos. Pero mi esposa me dijo: Pero, ¿qué vecinos si no tenemos casas aledañas tan cercanas? le dije a mi esposa: no, corazón, tú no te asustes. Mira, vamos a quitarnos las sábanas de la cara y ver que si es un animalito, tal vez un gallo o una gallina. Y como si fuera mala suerte, al destaparnos, vimos como entre la cortina de la ventana del patio de mi tía, una silueta de un ave empezó a tomar forma de una mujer. Atónitos, solo pudimos tomar nuestras manos y cerrar los ojos, rezando para que no se acercara a la ventana aquella mujer. Mi esposa, exaltada, tiró a la par mía las sábanas y nos la pusimos nuevamente en la cabeza. Se acercó a mí y me abrazó con fuerza y yo le dije: ya vámonos a dormir, ignorémosla. Evidentemente no pudimos dormir. Sin embargo, con el pasar de los minutos, aquellos sonidos desaparecieron, solo dejando de fondo las gotas de lluvia chocando sobre la lámina. Al día siguiente, no pudimos quedarnos con la duda y le dijimos a mi tía que sus gallos se subieron a la lámina en la noche. Y ella se puso seria y nos dijo: Mijo, yo no tengo gallos ni los vecinos. Esas fueron las brujas. Siempre vienen cuando hay alguien nuevo por el pueblo. Sin poder decir nada más, decidí dejar pasar el comentario y dejamos que los días solo transcurrieran con normalidad, sin cuestionar nada más. Eso sí, siempre respetando los horarios para no encontrarnos con nada malo. A medida que pasan los años, las creencias van siendo diferentes o modificadas según la época en la que vivimos. Sin embargo, si es bien sabido, las personas que son mayores son las verdaderas personas que saben un sinfín de tradiciones y consejos, pues ellos vivían y experimentaban situaciones las cuales, si hoy se cuentan, no todos creerían, pero no significa que no sigan ahí aquellas vivencias y sinfín de experiencias. Hace algunos años, cuando mi madre era pequeña, ella recuerda haber conocido a Rosario, una joven que rentaba una de las casas de mis abuelitos con su madre. Rosario era la hija más chica de la señora Juana, por lo que era más rebelde y empezaba a entrar justo en esa tan temida edad difícil, donde ella quería salir de fiestas y estar con su novio. Sin embargo, la señora Juanita y mi abuelita eran personas ya grandes que mantenían los pensamientos antiguos, donde el libertinaje era muy mal visto. ¿Y qué decir de una chiquilla tan joven estuviera viviendo con el novio sin estar unidos en sagrado matrimonio? ¡Qué pecado tan grande era en ese tiempo! Mi madre recuerda que aquella joven una vez discutió muy fuerte con su madre, porque ella estaba cansada de que no la dejara ser feliz con aquel caballero, por lo que fue a llorar y contar sus problemas con una de mis hermanas, que se llevaban bien los mismos años. Mi madre, algo molesta, defendió a la señora Juanita, argumentando que Rosario era aún muy pequeña y que su madre solamente le estaba protegiendo de no vivir en pecado de amaciato. Rosario nunca entendía
¿Cuál era ese maldito pecado que iba a cometer si ella solo quería vivir con aquel joven y vivir su vida de joven? Hasta que ese mismo día, terminando de platicar con mi tía, decidió asomarse por la ventana de la habitación del segundo piso para distraerse de aquel coraje que tenía en contra de su pobre madre. Y para su sorpresa, un perro negro enorme apareció frente del cristal con los colmillos de fuera. Rosario cuenta que se asustó muchísimo porque pensó que aquel perro la atacaría. Sin embargo, la hermana de mi madre, que recién regresaba con refresco para su amiga, cuenta que cuando Rosario le contó lo que vio, mi tía le dijo: «Nosotros no tenemos perros y es absurdo lo que me cuentas, porque estamos en el segundo piso, Rosario. Deberías de ir mejor a confesarte con el padre, porque ya estás viendo cosas. ¿Qué tal si tu mamá tiene razón?». Muy asustada, al día siguiente fue a la iglesia a platicar con el padre, y él le dijo que al faltarle al respeto a su madre ya estaba cometiendo pecado, pero del pecado más grande, que su madre quería salvarla, era del tan temido pecado del amaciato. Aquel pecado era debido a que dos personas se juntaran sin estar casados, pues se creía que no estaban bendecidos por Dios. Y si venía después un hijo fuera del matrimonio, el niño nacería como fruto de ese pecado, heredándolo. Su madre lo único que quería era que hiciera bien las cosas y te esperaras a poder casarte con un buen hombre que te amara tanto que te propusiera matrimonio. Aquel caballero no te ama tanto porque no quiere casarse contigo, y sin embargo eres más terca que te enfadas con tu madre en lugar de entenderla, que solo está preocupada por ti. Lo que viste fue al diablo, anunciando que las cosas estás haciéndolas mal, y si no quieres que te siga apareciendo, es mejor que ya te apliques y hagas caso a tu madre, pues solo tienes 15 años. Tiempo después, Rosario se disculpó con su madre y decidió desde ese día que escuchó las palabras del padre, esperarse y hacer las cosas bien. ¿Y tú vives en pecado? Todos en algún momento pasamos por la etapa de la niñez, la etapa más inocente que tiene una persona joven al iniciar su vida. Claro, como todos empezamos, solo siendo unos pequeños, a los cuales lo único que le importaba era jugar con nuestros muñecos e incluso ver caricaturas que transmitían en la televisión, o incluso jugar con nuestra propia imaginación, la cual te permitía crear personajes o ponerte en un escenario, el cual tú eras el héroe. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar a qué grado puede jugar tu mente contigo mismo? Que lo que haya empezado como un simple juego de niños, que empieces con el imaginar que tus juguetes se mueven, cobren vida a uno y que vayan contigo a todos lados, como tus compañeros más cercanos en tu aventura creada por ti mismo, termine en la idea en que realmente puedan tener vida propia y que puedan verte en el momento que tú duermes, o incluso que se puedan mover en la noche. Probablemente suena como una especie de película de niños, ¿no? Pero la historia que estoy a punto de contarte te puede dejar helado, ya que está basada en hechos reales. Era un día normal como todos. Terminaba de llegar de la primaria, ya que era hora de mi salida. Llegué a mi casa y me dirigí a mi cuarto para cambiarme, ya que, como todo niño, en esa época quería llegar a comer y luego ponerme a jugar un rato con mis juguetes. Cabe aclarar que soy hijo único. Siempre tuve regalos por parte de todos, ya sean peluches, carros, muñecos de acción y soldados de plástico. Pero entre todos esos juguetes regalados hacia mí, hubo uno en particular que no fue de mi agrado. Aún tengo recuerdos de ese juguete, que solo de pensarlo, suelo tener ese escalofrío recorriendo mi cuerpo. Era una mochila de un oso color amarillo. Tenía marcas de uso, estaba rasgado, tenía unos ojos completamente negros, como si el objetivo de ese peluche
en vez de transmitir una vibra agradable a los niños, daba una sensación de tristeza y un gran vacío. Dirás, a lo mejor estoy exagerando, pero realmente no me puedes dejar mentir. Hay bastantes juguetes que, con el simple hecho de verlos, no te daba esa sensación de querer ponerte a jugar con esas figuras. Pasan los días y yo seguía sin prestarle atención al juguete. Opté por pedirle a mis padres que lo colgaran, ya que como era una mochila, se podía poner en un lugar bastante alejado de mí. Pensaba que con el hecho de que lo subieran iba a estar más tranquilo, pero resultó ser lo contrario, ya que cuando estaba en mi cuarto, sentía que el mismo peluche me observaba. Sentía su mirada vacía siguiéndome, y cuando volteaba, dejaba caer su cabeza. No sé, probablemente sea mi imaginación, o probablemente no. Recuerdo que una noche yo ya estaba a punto de irme a dormir. Preparé mi cama y decidí acostarme, pero algo raro pasaba. No me podía dormir. Tal vez no estaba cansado o no tenía sueño, pero mi sensación de sentirme observado por alguien era más que otra cosa. Volteé a todos lados, pero no encontraba de dónde era. Empecé a tener miedo, ya que no sabía qué hacer y no había nadie conmigo, excepto el peluche. Me tapé con mis cobijas y volteé a verlo, ya que de ahí provenía esa mirada que no me dejaba dormir. Lo más extraño estaba a punto de pasar, ya que no sé si fue mi falta de sueño o probablemente es que ya tenía tanto miedo, que vi claramente con mis ojos que el oso empezó a mover los brazos hacia su espalda para poderse descolgar. Estaba confundido, con mucho miedo porque no sabía qué hacer hasta que se me ocurrió gritar por el miedo que ya tenía. Inmediatamente llegó mi mamá preguntándome qué me había pasado. Le conté la situación y solo me dijo: hijo, tienes una imaginación muy grande, ya duérmete, mañana tienes que ir a la escuela. Para esto, yo ya no quería dormirme en el cuarto, por el miedo de saber que el peluche se movería cuando no lo viera. Mi madre salió de mi habitación, apagó la luz y volvió a suceder lo mismo. Me sentía observado y sentía que en cualquier momento se podría descolgar de ese lugar. Lo volví a observar, pero no pasaba nada. Pasa el tiempo y me estoy quedando dormido poco a poco, hasta que ya en un punto desperté al día siguiente, pero por alguna extraña razón me ardía el brazo. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa del día siguiente? El peluche estaba al lado de mí, viéndome fijamente, pero la pregunta es, ¿cómo llegó ahí? ¿Quién lo bajó o por qué apareció al lado de mí? Después de ese día, le comenté a mi mamá que ya no lo quería cerca de mí. Le conté que tenía miedo, que me causaba mucha ansiedad, así que optaron por guardarlo. Desde ese día, las cosas se calmaron en mi cuarto, pero aún así, me sigue dando escalofríos cuando visito la casa de mi mamá. Ver el mismo cuarto donde sucedió ese accidente y ver que aún permanece ahí, entre bolsas, aguardado, donde nunca saldrá, pero quién sabe. Si pudo aparecer al lado de mí, no me sorprendería mucho que apareciera detrás de ti. Dicen que las creencias de las personas de antes siempre estaban ligadas a una gran sugestión, pero ¿qué hay cuando eres el testigo viviente de algún suceso o de alguna creencia a la cual pensabas que era un mito o mera sugestión antigua? ¿Qué pasa cuando la lógica no puede hallar otra explicación frente a distintos hechos? Eso fue lo que me pasó cuando yo era pequeña. En ese entonces, mis padres se encontraban en la construcción de la casa, por lo que vivíamos en unos cuartitos. Recuerdo haber estado jugando en lo que mi madre terminaba de hacer la comida. En la habitación donde nos quedábamos mis hermanas y yo a dormir, había una ventana que daba la vista hacia las casas aledañas, solo que había altura de por medio, unos 3 pisos más o menos. Cuando me encontraba jugando, vi de pronto desde la ventana caer una sábana blanca muy pesada que provenía del 3er piso, donde se encontraban los tendederos, hasta abajo. Incluso se escuchó un golpe muy fuerte.
por lo que exaltada salí corriendo a hablarle a mi mamá para avisarle de que una de sus cobijas se había volado a las casas vecinas. Mi madre presurosa corrió a ver si no se había caído más que una cobija o una sábana, alguna niña o animalito de los que ella solía criar. Pero cuando llegamos ambas a la azotea, nos dimos cuenta de que no había nada. Lo que mi madre me dijo fue que tenía que persignarme y prender una veladora, pues lo que acababa de ver era la Llorona, anunciando la partida pronta de alguien. Algo incrédula bajé a hacer mi oración y a prender fuego junto a mi madre a una veladora, tal cual como me dijo. Pero era difícil de creer que fuera la Llorona, a quien yo había visto porque... ¿Que no se supone que aquella mujer se caracterizaba por su llanto? Si hubiera sido ella, la habría escuchado y solo vi un bulto cayendo. Mi madre decía que cuando la Llorona se aparecía sin hacer ruido, era porque venía a avisar de alguna tragedia. Y al pasar las horas, una comadre de mi mamá le fue a tocar la puerta para contarle que un vecino conocido de mi mamá y de la señora ya había sido encontrado, pero había fallecido. Siempre voy a recordar lo que mi madre me dijo ese día. Lo que viste fue a la Llorona. Estaba tratando de comunicarse con nosotros, de que nuestro vecino lo encontraron. Esa mujer no solo asusta por su llanto, sino porque su presencia, grábate bien, hija, avisa futuros problemas. Asustada por lo sucedido, decidí volver a hacer otra oración para el Señor y el alma o espíritu que nos vino a avisar lo que había ocurrido. Desde ahí tenemos la creencia de que cada que aparece aquella mujer de blanco hay que prepararnos, pues solo viene a avisar que algo está por pasar, ya que ella se identifica por dos cosas. Si se aparece sin hacer ruido, alguien ya partió. Y si aparece llorando, viene anunciando alguna tragedia o situación. Y si es la segunda opción, solo queda prender una veladora y pedirle a Dios por lo que no sea la pérdida de algún familiar cercano. En épocas pasadas, ¿quién no recuerda salir a la calle a jugar con los vecinos? Tardes en las que las calles parecían seguras y el tiempo no importaba, solo éramos nosotros y nuestros juegos. ¿Qué podía salir mal? Esa fue la misma pregunta que me hice antes de saber lo que pasaría ese día, el día del accidente. Todo transcurría como cualquier otro día. Me levanté a desayunar con mi familia. Éramos 9 hermanas. Yo era la menor y tenía 6 años en ese entonces. Recuerdo esos días con mucha felicidad. Levantarme y ver a todos sentados a la mesa, mi papá en su lugar de siempre y mis hermanas ayudando a mi mamá en la cocina. A veces siento que esos momentos fueron ayer. Ese día me desperté con un pequeño resfriado. No era grave, pero para mi mamá sí lo era. No vas a salir, me dijo. Hace frío y apenas te estás recuperando. Reposa o voy a tener que inyectarte. Yo ya estaba lista para salir a jugar con los niños de la colonia. Entre ellos estaban un niño muy especial, el ahijado de mi mamá. Ella lo quería mucho. Lo había visto crecer y siempre le tuvo un cariño enorme. Cuando jugábamos, todos los niños de la cuadra terminaban en mi casa tomando agua, porque mi mamá nunca le negaba un vaso a nadie. Ese día no me dejó salir. Aunque insistí, le hice caso. Me dijo que quizás más tarde, cuando hubiera más sol. Acepté y esperé. Hoy pienso que mi mamá presentía algo de lo que iba a pasar. Mientras tanto, los niños se reunieron como siempre. Entre ellos estaba su ahijado, que llevaba una bicicleta. Vivíamos en una calle empinada, muy peligrosa. A veces los camiones se quedaban sin frenos al subir y el riesgo siempre estaba ahí. El niño estaba sentado en la banqueta con su bicicleta. Los demás jugaban cerca y mis primos mayores los cuidaban. En ese momento, un camión de refrescos subía para dejar mercancía en una tienda. Nadie imaginó lo que iba a ocurrir. El camión se quedó sin frenos.
Los niños corrieron, los gritos comenzaron. ¡Cuidado! ¡Hazte un lado! ¡Corre! ¡Deja la bici! Todos lograban apartarse, todos, menos uno. Los niños desesperados le gritaban, pero no pudo. El camión pasó por encima de él, murió al instante. Ese día le avisaron a mi mamá y a la mamá del niño. Ambas salieron de la casa, pero mi mamá regresó. No quiso verlo así, solo recuerdo verla llorar. Yo la abracé, sin entender del todo qué estaba pasando. Yo no vi nada, solo sentí su dolor. Pasaron las semanas. En México se celebra el Día de Muertos y se dice que cuando alguien fallece antes de esa fecha, no se le pone altar porque aún no ha pasado un año. Algunos creen que el alma sigue recogiendo sus pasos para poder descansar en paz. Llegó el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Esta fecha es la cual se le ponen juguetes, flores, velas y comidas favoritas a los que ya no están con nosotros. Fecha la cual marcó mucho a mi madre, ya que ese día pasó algo que no tiene explicación. Ese día, mi mamá estaba preparando los últimos detalles de su ofrenda, hasta que empezó a sonar el teléfono de la casa. Tener uno de esos en esa época era bastante difícil, ya que no todos tenían uno. Algunos vecinos incluso le pedían a mi mamá que si dejaban realizar unas llamadas, a lo cual ella siempre accedía. Nunca fue una persona a la cual dijera que no, así que cuando contestó el teléfono mi mamá se quedó helada. Colgó del teléfono, directamente fue a la cocina. Le pregunté, ¿todo bien? ¿Quién era? A lo cual me contestó, acabo de escuchar a mi ahijado en el teléfono. Una de mis hermanas le dijo a mi mamá, ¿cómo? ¿Cómo que lo escuchaste? Si él ya falleció, es algo imposible. Mi mamá, con calma, le contestó, sí era él, yo lo escuché, era mi ahijado. Nos contó mi mamá que lo escuchó, y lo que escuchó fue, madrina, madrina, tengo mucha sed. Mi mamá atribuyó que su ahijado estuvo días deambulando él solo, perdido, pues tal vez aún no aceptaba que ya no pertenecía a este plano, debido a la repentina que fue su partida. Pero antes de irse, su única petición fue un vaso de agua, a lo cual mi mamá con mucho sentimiento se lo sirvió y le puso una veladora para iluminar su camino, pues aún ese año no se le puede ofrendar nada a los seres queridos, pero un vaso de agua no se le niega a nadie, y con fe, respeto y amor, mi mamá le sirvió su último vasito de agua. Desde ese día, mi madre siempre lo ofrendó hasta el día de su partida, pues ella decía, para que no se vaya con sed mi niño. Y bien, ¿qué te ha parecido? ¿Alguna historia te ha causado ese miedo que tú buscabas? Si te han gustado las historias del día de hoy, puedes dejar un like y suscribirte a esta familia que está en constante crecimiento. Si tienes alguna historia, anécdota o relato, no dudes en dejarlo en los comentarios. Te estaremos leyendo. Sin nada más que agregar, yo soy Teki25 y yo soy Raven. y te deseamos que vuelvas al lugar que te hizo decir, cuéntame una más.